Cuando cerramos el bloque anterior, y digo el bloque, no el tema, decíamos, vamos a hablar en este segmento de periodistas, vamos a hablar de educación, porque en alguna medida estas cuestiones vinculadas a la educación y lo otro que estábamos charlando en el bloque anterior están íntimamente relacionados. Sí, claro. Hay instituciones que sirven para replicar los esquemas sociales. Vos sabés que hay instituciones que sirven para replicar un status quo determinado. En algún momento la iglesia era una institución en ese sentido. La educación, el sistema educativo, también está pergeñado no necesariamente para transformar situaciones, sino más bien para replicarlas. Sí, y también, a ver, a mí me parece que sobre todos estos temas, cuando empezamos a dar vuelta y a buscarle la manera, porque evidentemente no debe ser de una clara y fácil solución, porque yo veo que sobre todo los políticos llegan muchos con alguna cartita, con algún librito diciendo acá está la solución, y uno ve que en definitiva y a la hora de juzgar las realidades esto no acontece. Pero sí me parece que todos terminamos concluyendo y conviniendo en muchos casos en que esta estructural informalidad que tenemos en todos estos temas termina generalmente pensando en que la educación es un pilar básico y fundamental para, a partir de allí, por lo menos tratar de buscar algunas otras cosas. Entonces, volvés y caemos en el tema que probablemente conversemos ahora, que decir, bueno, y de educación para partir de aquí como disparador para solucionar estos problemas, ¿cómo andamos? Ajá, qué pregunta, ¿eh? El tema de educación es fundamental, y si no, pregúntenle a Medellín cómo le fue. Medellín, una ciudad plagada de droga, con Pablo Escobar Gaviria y con todo lo que significa. De hecho, la vicegobernadora Ana Pechén, en su gestión, fue con un grupo de diputados de Neuquén a Medellín. ¿Se acuerda usted? Más o menos. ¿Se acuerda que fueron para ver cómo habían trabajado en aquel momento para darle vuelta la cuestión a lo que sucedía en Medellín después de lo de Pablo Escobar, ¿no? Claro. Y lo dieron vuelta, pero con educación, con cultura y con un montón de cosas más que empezaron a tirar sobre la mesa y empezaron a cambiarle un poco la mentalidad de la gente, de cómo era. Casualmente, por ahí iba la presentación en la apertura de este segmento de periodistas. Es decir, hay instituciones que sirven para replicar y que están pergeñadas para replicar un status quo. Y hay instituciones, esas mismas instituciones, que pueden servir también para modificarlo. Sí, claro. La educación puede tener esos dos roles. Puede tener ese rol multiplicador o puede tener ese rol transformador de las cosas. Ahora la educación... Entonces, yendo a la génesis y buscando cada vez más, terminamos siempre preguntándonos, bueno, ¿estamos con la educación en condiciones de modificar estos parámetros? Y me parece que ahí comienza el debate de nuevo. Digo, pensando en estos momentos donde a nivel nacional la cosa está bastante complicada. En la provincia de Río Negro ya estamos viendo que hay semanas de paro. Se habla de prolongar esta semana 48 horas. Claro, y son 6 días. 48, la semana que viene 48 más. Claro. Pero además, se habla de cuestiones salariales, de paritarias, de extensión del ciclo lectivo, de cumplimiento de 180 días. La cuestión educativa no es privativa nada más que de un gobierno y de un sindicato. No, sin duda que no. Claro que no. Claro. La discusión respecto de cuál es el sistema educativo que debe primar o que debe prevalecer o que debe forjarse, digamos, en una sociedad determinada, no es una cuestión que decidan únicamente el gobierno de turno y que decida únicamente el sindicato en diálogo con ese gobierno de turno. Esto es mucho más amplio. Y en el medio está eso, ¿no? Esta reforma educativa en la provincia de Río Negro, que no termina de cerrar porque el sindicato en buena parte no está de acuerdo, los alumnos tampoco se terminan de entender la situación, porque además en menos de un ciclo lectivo de una vida escolar de un alumno, hubo 3 modificaciones al sistema escolar. Por lo tanto, la señal no es buena en cuanto a decir, bueno, ¿para qué lado rumbeamos? Y esta nueva propuesta, que en principio tiene algunas aristas que vale la pena por lo menos analizarla, tiene otras que genera muchas dudas. Y hoy por hoy me parece que el debate que en ese sentido se dio no fue lo suficientemente amplio, como decís vos, participativo, de manera tal que todos sepamos exactamente de qué se trata y no pensar que pueda tener algunas segundas intenciones que lamentablemente después, una vez que ya está instalado, nos damos cuenta de que no sirvió, ¿no? Yo sé que el tema educativo es una de tus preocupaciones constantes. Sí, yo la verdad que estoy preocupado, porque yo, si mañana tengo que mandar a mi hija a la escuela y decir, bueno, si no va a repetir, va a seguir en la escuela, me parece preocupante. A ver, ¿cómo es eso? Y claro, si no va a repetir nadie. A partir del año que viene, cuando se modifique esto, no vas a repetir. No puedes repetir año. Vas a tener que seguir pasando, vas a tener que seguir cumpliendo con las materias, todo, pero vas a seguir pasando. Ese es un tema. Ese es un tema, porque
Si vos no tenés, o sea, no, la obligación se la tenés que dar como padre, sí, yo se la voy a dar como padre, pero si vos le das trabajo para que mi hija estudie en su casa, yo voy a hacer que ella estudie. Papá, ¿qué voy a hacer si no me dieron nada para hacer? Bueno, estudiá, pero si hoy hicimos tal cosa, no estudiamos. Si hoy no fue la maestra de plástica, si hoy no fue la maestra de música, si hoy no fue la maestra de educación física. O sea, hay muchos paros en el medio, muchas faltas también, que también hay que hablar de esto. Ahora bien, ¿están en condiciones los docentes de poder mañana hacerse cargo de gente que no tiene ganas de estudiar? Tampoco es eso. ¿Por qué tenés que hacerte cargo como tiene que ser? Pablo, no, vos me parece, Pablo, que la discusión trasciende el estatuto docente, digamos, trasciende si hay alto o bajo nivel de inasistencia. Lo primero que mencionabas recién, se terminan las horas taxi también, de la repetencia, ¿no? Sí, me parece que es un tema como para analizar, porque tiene que ser un sinceramiento del sistema educativo. Sí. Un sinceramiento en el sentido de decir, bueno, hay parte de la población escolar que alcanza determinados objetivos, hay parte de la población escolar que llega a medias de esos objetivos y hay gente que no llega a esos objetivos. Claro, entonces, ¿qué hace con esas circunstancias? ¿Son todos iguales? Porque si son todos iguales, ¿qué es lo que pasa ahora? Que todos pasan, que todos van egresando de un año al siguiente, lo que hace es nivelar para abajo. Lo que pasa es que lo que acá debemos analizar cuando de esto estamos hablando y planteando es decir, bueno, entonces ¿de dónde lo vemos? Desde un lugar exclusivamente educativo, de aprender, de tener los saberes correspondientes, terminar un ciclo, es decir, llegaste al 5º año sabiendo lo que debes saber, o el sistema político que es inclusivo, y por esa inclusión vengan todos adentro, nos mezclamos todos y no importa lo que salga, lo que queremos es que estén adentro. Entonces después, cuando vos vas a una campaña política, decís, mi gobierno tiene la posibilidad o le dio la posibilidad de estudiar a todos los chicos acá, como ustedes ven, ninguno que va afuera. Ahora, después la orden que va de ahí para abajo es decir, mirá, este chico no sé, pero no me lo dejé afuera. Bancátelo. Y con eso, ese resultado termina siendo el resultado político, que al político le interesa. Claro. Ahora, esto es un resultado positivo para la educación, bueno, es ahí donde me parece que debemos hablar. Y cuando vos le planteás a ese gobierno, lo que pasa es que el chico tiene hambre, te dice, no, imposible, acá no hay gente que tenga hambre. Entonces el pibe llega a la mañana y te dice, señor, no hay nada para comer porque no desayuné. ¿Y vos qué hacés como señor? Como profesora, como maestra, y te parte el alma. Te parte el alma. Va a buscar un pedazo de pan donde no vaya para dárselo al chico. Porque hay chicos que están en esas circunstancias. Eso también hay que decirlo. Porque los chicos van a la escuela y ¿cómo vas a aprender si el chico va con hambre a veces? Cosas hay que decirlas como son. Gracias a Dios nosotros no pasamos eso. Pero hay gente que lo está pasando en distintos sectores de la población. No solamente en Neuquén, en Río Negro, sino en todo el país. Entonces ese chico cuando va a aprender no puede aprender bien si tiene hambre. Y este es un dato también para tener en cuenta. Entonces, parte de la educación, sí, es parte de la educación. Es parte de los gobiernos, sí, es parte de los gobiernos. Hay que atacar todos los sectores para tener una buena educación. Y eso después a veces se transforma en la parte judicial de lo que estábamos hablando, de la delincuencia y un montón de cosas. A mí me parece que hay un montón de cosas en el medio que hay que analizar. Pero cuando el chico llega con hambre... Hasta desde lo que vos señalás hasta saber qué rol juegan los padres. Obvio. Bueno, en fin, creo que el aspecto realmente da para mucho. Y casi te diría que como conclusión no es muy distinta al tema que estamos hablando en el primer bloque, que tiene que ver con la justicia. Es decir, ¿por dónde empezás para solucionar todo esto? Yo me quedo con una sola lectura de todo esto. Creo que así como estamos a las puertas de un cambio de paradigma en el funcionamiento de la justicia, del sistema penitenciario, del marco jurídico de nuestro país y también de la institución policial, estamos acercándonos rápidamente a un cambio de paradigma del sistema educativo. Ahora, ¿te das cuenta, Agustín, que tenemos... que se nos acabó el tiempo. Que primero que se nos acabó el tiempo y segundo, que tenemos temas que son de problemas estructurales para ser dulce, digo, educación, seguridad, salud, seguridad vial, ¿sigo? Claro. Todos son problemas estructurales que alguna vez alguien tendrá que cambiarlos. No sé si vamos a cambiarlos, pero vamos a insistir desde este lugar para que esos temas se vayan cambiando, para que las cosas se vayan haciendo, y creo que en el fondo es nuestra tarea. Nos vemos la semana que viene.